La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de queratocono, cirugía para salvar la córnea, con dos invitados muy especiales, el doctor Walter Martínez Gil y el doctor Walter Martínez Torres, oftalmólogos ambos. Y vamos a ver este material, esta información que tenemos sobre el queratocono. El queratocono es una enfermedad de los ojos que hace que la córnea adquiera forma de cono en vez de redondeada. El crosslinking es una buena opción terapéutica que aplica vitamina B y la luz ultravioleta sobre la córnea, frenando el desarrollo de la patología y evitando su evolución en el futuro. Otros tratamientos consisten en la colocación de anillos intracorneales que modelan la córnea. No provocan rechazo y son de fácil adaptación, pero si el queratocono es muy avanzado, es necesario recurrir al trasplante de córnea. Bueno, y justamente este es el tema que vamos a hablar con nuestros invitados. Vamos a hablar de casos que ellos ya operaron, vamos a hacer ese seguimiento, cómo se sienten los pacientes. Bueno, va a estar muy interesante el programa de hoy. Al inicio del programa hacemos lo que hacemos siempre, agradecemos a estas marcas y empresas que me acompañan. Muchísimas gracias de verdad. Y hacemos el ejercicio de la gratitud agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Siempre, pero siempre hay algo por lo cual agradecer. Yo te agradezco que estés del otro lado acompañándonos. Sean todos muy, pero muy bienvenidos. Vamos a hacer un pequeño corte. Yo voy a recibir primero al doctor Walter Martínez Gil y enseguidita a la vuelta del corte estamos ya charlando con él. Volvemos ya. Ya estoy con mis dos invitados, los voy a presentar. El doctor Walter Martínez Gil, oftalmólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Muy bien, Viviana. Qué gusto estar de nuevo aquí. Felices. Un placer tenerte aquí. Y el doctor Walter Martínez Torres, también oftalmólogo. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Excelente. ¿Cómo estás, Vivi? Súper bien y bueno, muy contenta de tenerlos acá. Una vez más, el programa anterior que hicimos fue todo un éxito porque le encantó a la gente ver personas que pasaron por las manos de ustedes profesionales y cambiaron su vida. Estamos hablando del tema de problemas de visión y hoy también vamos a ver algunos testimonios de pacientes de ustedes. Sí. Y bueno, yo como conductora del programa les cuento que me encanta eso porque es como ver algo real, ¿verdad? No es solamente hablar de qué se puede hacer y de qué se hace y cómo hay que prevenir, sino ir ya a la realidad, que es lo que vamos a ver hoy, con el tema de hoy, queratocono, cirugías para salvar la córnea. Hay mucha gente con ese problema de queratocono. Sí. Yo creo que también descubrimos más ahora. Entonces, el número de pacientes con queratocono fue incrementándose en estos últimos años porque anteriormente podía pasar desapercibido o tapado por otro tipo de afecciones refractivas, de vicio de refracción, y ahora con el conocimiento obviamente y con la tecnología que tenemos, o sea, los elementos nos permiten hacer diagnósticos que antes tal vez eran un poquito más difíciles.
Y sí, definitivamente ha aumentado el número de pacientes con queratocono y es por eso que nosotros queremos dar énfasis a esta patología, a esta enfermedad, porque ha crecido y tenemos que conocer qué hacer a tiempo, porque tardíamente entonces los resultados serían un poquito más complicados. Al inicio del programa leía yo una información que decía que el queratocono es la deformación de la córnea. Ahora, ¿por qué pasa esa deformación? ¿Por qué a alguien se le deforma y a otro no? ¿Qué pasa ahí? Hay factores ambientales, hay factores propios del ojo como la alergia, ¿verdad? Pero uno de los principales desencadenantes, según las teorías que todavía siguen en investigación, es el frote del ojo. Entonces, de esa manera las fibras de colágeno por la cual la córnea está formada se adelgaza, o sea, se debilitan esas fibras. Entonces, el queratocono se forma porque hay una debilidad en la córnea. La entidad en general se llama ectasia. Es una ectasia corneal, que hay de varios tipos. Una de ellas es el queratocono, en la cual se adelgaza de manera cónica. La forma de la córnea es esférica. Sí. Entonces, ya no mantiene su forma normal y va adoptando una forma de cono. Se va abombando y se va encorvando en la zona central por donde ingresa la luz. Entonces se ve mal por culpa de eso. Pero qué increíble, o sea, eso de frotarse los ojos, que siempre cuando éramos chicos nos decían, no te frotes los ojos, te va a hacer daño. Sí. Uno no se da cuenta del alcance del daño que puede ser esto de tener esa manía o esa costumbre, ¿verdad? O como decís, por alergia o por algo de gente que está siempre frotándose los ojos. Así mismo, entonces... Es así, yendo a tu pregunta también, todavía la etiología no es muy conocida, o sea, sigue siendo desconocida. Hay un 10% o un 15% de pacientes que tienen algún antecedente familiar, pero no más de ese porcentaje. Es decir, un 10% de antecedentes familiares, no es tampoco tan alto. Sí. Pero sí, hoy día se sabe que las alergias, le llamamos atopía, son muy importantes para sentir eso, las ganas de frotarse. Y es hoy día uno de los principales desencadenantes, como dijo Walter, de la pérdida de esa firmeza de la córnea. Entonces empieza a perder, como la fibra de colágeno no tienen calidad, empiezan a perder y formarse una puntita que se va deteriorando con el tiempo. Claro. Entonces esas son las causas. Después ya existen algunas enfermedades un poco más complejas, como le llamamos colagenopatías, pacientes que pueden tener mayor sensibilidad al ojo seco y frotarse más también. Entonces es un porcentaje muy menor, pero también está como dentro de las causas. Pero recordatorio, entonces, para todos nosotros que estamos viendo el programa, no frotarse los ojos. Ya lo que nos decían era cierto, real y puede traer consecuencias. Bueno, tenemos varios materiales que compartir con todos ustedes. Vamos a comenzar ya porque me muero de ganas de ver. A ver. ¿Qué dificultad visual tenía? A los 9 años comencé a utilizar anteojos. Empecé a notar que me costaba mucho tener una visión nítida de lejos. Yendo a la escuela me costaba mucho tomar las notas de la pizarra y en casa lo que hacía era acercaba la silla a la tele para ver los dibujitos animados. Entonces mis padres me llevaron al oculista y me diagnosticaron miopía. A partir de allí comencé a utilizar anteojos. Me picaban demasiado los ojos, pero no le tomaba importancia porque era un simple picazón y yo pensaba que era por alergia y me automedicaba, así que hasta que comenzaban así cada vez más a picarme, las letras cuando yo leía se me mezclaban todas las letritas y empezaba así a ver todo borroso. Yo empezaba a ver borroso, entonces sí consulté con un oftalmólogo, pero de mi seguro, ¿verdad? Y me dijeron que era solamente alergia y me dio unas gotitas para eso. Igual siguió el problema. Empezó con así unos rasgos en el ambiente, o sea, cambio de colores. De un lado veía un color más fuerte y del otro lado era muy claro el color y ya me empezaba a hacer raro esas cosas. Y fui a consultar y la idea era que tenía astigmatismo, pero me trataban como astigmatismo, pero seguía empeorando.
con gotas me trataban, pero seguía empeorando. Como 1 año y medio y no había mejora. Que era como... Y se iba empeorando. Ya no distinguía las letras. Tenía que apoyar toda mi cara, así los libros o algo para poder distinguir la letra. No es que se me juntaban las letras, no veía la letra. Veía una línea negra toda ahumada. Por la mañana me costaba mucho subirme a los colectivos, bastante, porque no sabía dónde iba y los tableros eran chiquitos y no eran luminosos. Con mis compañeros de trabajo les decía, yo no te veo la cara. Es que no veía el ojo de la persona, no veía. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Y vemos hay 3 personas diferentes, 3 pacientes que le mandamos saludos y les agradecemos que puedan colaborar con nosotros contando la experiencia. Y cada uno diferente, pero al final con el mismo final, ¿verdad? Sí. Que era queratocono. Ellos contaron algo muy interesante. Siempre esto puede empezar como un vicio de refracción. O sea, uno va por miopía o astigmatismo. Pero cuando la miopía de repente empieza a aumentar muy rápidamente o el astigmatismo muy rápidamente, y cuando no logramos que el paciente llegue a la mejor visión con lo que nosotros hacemos los estudios, mucho cuidado. O sea, cuando aumenta la miopía, aumenta el astigmatismo y aumenta en forma rápida y no llegamos al 20/20, que es la calidad de visión con las graduaciones, podríamos tener como primer síntoma y alta sospecha de que está ahí algo subyacente. O sea, hay que tener muy en cuenta. No necesariamente los miopes y los astigmáticos van a ser todos, van a tener problemas del queratocono, pero es uno de los elementos que se debe tener en cuenta como síntomas iniciales y lo que estaban contando ellos dependiendo de la evolución del cono, alteraciones en las imágenes, en los colores. La nitidez dependerá del momento y de la evolución de esa ectasia, como dijimos, Walter, donde empieza a provocar trastornos, porque como sabrás, todo depende de la cantidad de luz que entra y la forma en que tiene que caer en la retina se va distorsionando y empezás a ver, como estaba describiendo uno de los pacientes, casi ya no veía la cara del que estaba enfrente a él, ¿no es cierto? Sí, qué bárbaro. Qué importante es ver bien y quienes no tenemos problemas o cuando no tenés problemas no te das cuenta, no valorás eso. Abrís los ojos, ves, te vas a ver al ómnibus, ves el numerito. Bueno, algunos yo ya no veo tampoco tan de lejos, pero bueno, pero ves, ¿verdad? Y cuando comienzan los problemas es cuando ahí valorás lo que tenías y ahí vamos a hablar también de prevención, doctor. Exactamente. O sea, qué importante es que hoy vos que estás viendo el programa y que no tenés ese tipo de problema, o pensás que no tenés, o ves bastante bien, o te estás yendo al oftalmólogo, estás con tus lentes y todo, pero qué importante es hacer el seguimiento. Así mismo. Porque ellos comenzaron algunos con miopía, con astigmatismo y hay que hacer ese seguimiento, Walter. Hay que identificar algunos detalles, ¿verdad? Hay pacientes que son miopes y probablemente esa miopía perdure. Sí. Hay pacientes que tienen miopía con astigmatismo, ¿verdad? Y el astigmatismo es el principal factor, ¿verdad? La mayor cantidad de pacientes con queratocono tienen miopía con astigmatismo, la mayoría. Yeah. Puede haber hipermetropía también, puede haber astigmatismo solamente, pero el astigmatismo hay de 2 clases. Uno que es regular, que nosotros vemos al hacer un estudio, vemos si es regular o irregular. En el queratocono hay un astigmatismo irregular. Entonces esa irregularidad hace que la luz que ingresa, porque lo que vemos en luz, la luz que ingresa al ojo entra de manera errada. Entonces no es nítida la imagen que se produce. ¿Sí? Perfecto. Bueno, tenemos otro material, pero tenemos que ir al corte. A la vuelta vamos con todos los materiales. Volvemos ya.
Bueno, continuamos hablando con nuestros invitados, el doctor Walter Martínez Gil y el doctor Walter Martínez Torres, ambos oftalmólogos, sobre el queratocono, cirugía para salvar la córnea. Y vamos a ver otro material justamente con los pacientes que nos cuentan. A ver. ¿Cómo llegó al diagnóstico de queratocono y consultó con el doctor Walter Martínez Gil? Y en una de esas ocasiones me fui a una doctora y la doctora no estaba una residente, y esa residente me dijo: hay algo raro en tu ojo que me parece muy familiar que había estudiado, me dice. Y me sigue haciendo algunos estudios y me empezó a dar unas explicaciones así médicas que no sabía entender, ¿verdad? Y me dio el nombre del doctor Walter Martínez y me dijo que era el especialista del queratocono. Fui a una fundación a ver qué solución me daban por lo que me dijo esta doctora antes de consultar con el doctor Walter. Me hicieron los análisis, me dijeron que sí, a mí me dijeron que tenía eso, el precio sería muy elevado y que no se realiza en esa fundación. Salí de ahí desanimado, muy desanimado por perder toda mi mañana ahí para que me atiendan y para que te digan eso. Y después me hice de tiempo y me fui a visitarle al doctor. A pesar del uso de los anteojos, constantemente tenía que ir a controles con el oculista, y en uno de esos controles el médico detectó de que presentaba una malformación la córnea del ojo izquierdo. Tenía una enfermedad llamada queratocono, y el médico determinó que podía corregirse la distorsión de la visión utilizando otra graduación de lentes. En unas vacaciones que hice con mi familia a Buenos Aires, aproveché el viaje y fui a consultar en una clínica. El médico me había recetado el uso de 2 lentes en el ojo izquierdo. Un día mi madre le llevó a mi abuela una consulta a IPS por un problema de visión, y la atendió el doctor Walter Martínez. Mi mamá le estuvo comentando de los problemas que yo tenía, entonces le dijo por qué no le lleva a su hija a mi consultorio, y así fue como conocí al doctor Walter Martínez. Le conocí al doctor Walter, ¿verdad? Porque es amigo de mi papá. Entonces me dijo: no, ándate nomás con Walter, me dijo mi papá. Y me fui con él, consulté con él, y él sí me diagnosticó esta enfermedad congénita que se llama queratocono. Qué genial. ¿Cómo llegaron a ustedes? Sí. Y por lo general, la mayoría está diagnosticada por un oftalmólogo, y después nos derivan a nosotros que somos especialistas, ¿verdad? Claro. Pero hoy día hay muchos medios auxiliares que nos ayudan enormemente. En la época de Leticia, que ya tiene creo que más de 15 años de trasplantada, o más de 10, 12 años, no había tanta tecnología como ahora, ¿no es cierto? Entonces hoy día estos medios auxiliares hacen un diagnóstico preciso, no solamente del queratocono, sino otro tipo de ectasias que existen y para manejar mejor, para diagnosticar mejor los pacientes. Nosotros, al hacer el examen y utilizar un aparatito que se llama retinoscopio, que es algo muy simple, de acuerdo a las imágenes que la córnea nos da, nosotros sospechamos el queratocono. Claro. Después ya están los medios auxiliares. Tenemos unas lámparas, hendiduras, biomicroscopios que vamos haciendo cortes y vamos viendo unas características específicas. Y después ya los medios auxiliares, el diagnóstico nuevo, como el Pentacan, ¿verdad? Tomografía. La tomografía de la córnea. Ahí ya ves todito. Ahí se maneja de otra manera, te dan una información completa, ¿verdad? Te dan una información de todo. El equipo que es la tomografía de la córnea te da una imagen de los 360 grados de la córnea. Es una imagen tomográfica que se toma con una luz nada más. Al tomar el equipo nada entra en contacto con el ojo, es una luz que pasa y genera una imagen tomográfica. Qué fantástico. Entonces uno ve el grosor de la córnea, porque se adelgaza en el queratocono, se adelgaza la córnea, se ve el grosor, se ve el patrón de astigmatismo, si es regular, irregular, se ve si está muy elevado o no. Ahí uno define la clasificación, o sea, el tipo de ectasia, si es un queratocono, si es una degeneración marginal, que es otro tipo de ectasia, y el grado.
¿sí? Qué genial, qué gusto que estemos viviendo en esta época que está todo, que tenemos todos estos avances y lo tienen nuestros invitados, por supuesto. Vamos a ver este siguiente material, por favor. ¿Cómo fue la consulta con el doctor Walter Martínez Gil y qué tratamiento le indicó? Y la primera consulta fue así, me hizo unos cuantos análisis y para descartar qué era o no era, me envió a un centro a hacerme unos cuantos estudios de la vista. Con los estudios confirmó que sí era prácticamente. Estábamos haciendo el tratamiento, él me decía, vamos a esperar porque evoluciona, vamos a dejar que deje de progresar, porque va a llegar un momento en que él va a parar y ahí nosotros le vamos a operar, me dijo. Yo solamente, sinceramente, le dije a él que me picaban mucho los ojos. Solamente eso le dije, ¿verdad? Y entonces él me revisó, ¿verdad? Y ahí ya se dio cuenta que era queratocono, capaz por la forma, justamente que le dije que era en forma de cono, donde la córnea se deforma, ¿verdad? Después ya me dijo solamente para que me haga una tomografía y después con los datos, con los resultados de la tomografía, él pudo saber, digamos, la medida, pero fue así rapidísimo. Yo consulté, creo que en abril, finales de abril, y para mayo ya programamos ya para mi cirugía. Recuerdo que me dilató mucho la pupila y me revisaba continuamente en diferentes aparatos y me empezó a explicar en qué consistía la enfermedad y qué grado de avance tenía. Me adaptó unas lentes de contacto, la verdad que fueron espectaculares esas lentes porque eran unas lentes más blandas y fue bastante cómodo poder utilizar las mismas. Sí me comentó de que teníamos que seguir, claro, controlando el avance de la enfermedad porque podía llegar a darse en un momento en que las lentes ya no se sostengan, ya no se adhieran a la superficie del ojo y la única alternativa para no perder la visión era realizarme un trasplante de córnea. Bueno, los testimonios de los pacientes. Ahí te das perfectamente cuenta de los tiempos. Sí. 15 años atrás, y estos que son un poco más recientes, 5 años de operado, 3 años, cómo fue mudando lo que hoy día ofrecemos, ¿no es cierto? 15 años atrás en nuestro país no se hacían las técnicas nuevas y los conos que evolucionaban iban a trasplante. Y el gran dilema siempre fue tener las córneas, porque las córneas venían de los Estados Unidos y costaba mucho. Hoy día el concepto es diferente. La enfermedad hay que detectarla lo más precoz posible y el tratamiento hay que iniciar antes de que avance la enfermedad. De nada sirve que avance la enfermedad, es decir, los tratamientos actuales nos ayudan a no llegar a lo que llegamos, por ejemplo, en el primer caso. Es decir, hoy día cuando se diagnostica y se controla, hay que actuar lo más precoz posible para que no evolucione el cono. Entonces, cambia la tecnología, cambian los tratamientos y se agregan elementos que nos ayudan a evitar cada vez más hacer un trasplante de córnea, que antes era sinónimo, queratocono era llegar al trasplante. Hoy día eso tratamos y creo que casi hemos operado muy poco ya trasplante porque hacemos el tratamiento indicado hoy día, que son varios que vamos a explicar enseguida. Hay dos aritas en el tratamiento: detener y luego la mejoría de la visión. Claro. Exactamente. Porque son dos cosas diferentes. Sigue avanzando, si es que no hacen algo para... Es una entidad progresiva, o sea, y es bilateral, en los dos ojos es. Puede ser asimétrica, puede estar un ojo peor y el otro un poquito mejor, pero un poco los mejor. dos ojos tenemos. Pero siempre es bilateral. ¿Sí? Y hay que detener idealmente primero. Apenas uno detecta que hay progresión, haciendo todos los estudios de los que hablamos, y hay que detener. ¿Cómo se detiene? La manera de detener, la única comprobada hasta el momento, científicamente que se comprobó que funciona, es la aplicación de una radiación ultravioleta con una vitamina riboflavina, se llama crosslinking, se llama el procedimiento que se realiza, y eso endurece. Eso es para detener. Detiene. Pero no es que devuelve la visión, ¿verdad? No devuelve la visión. Ese es el segundo paso. Detiene endureciendo la porción anterior de la córnea.
porque como era muy débil y se iba deformaba. deformando, Exactamente. endureciendo, se estabiliza un poquito, Claro. detiene. Otro tratamiento para detener no hay. No existe en el mundo. Ese es el tratamiento actual en el mundo. Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir escuchando a los pacientes. A ver este otro material. ¿Qué le explicó el doctor Walter Martínez Gil sobre su enfermedad? Recuerdo que me hizo unos dibujitos para poder explicarme en qué consistía la enfermedad. Básicamente la córnea tiene una forma circular y esa forma era afectada por la malformación. Básicamente las paredes se iban adelgazando cada vez más, las paredes de la córnea, y se transformaba en una especie de cono y perdía su forma circular, y ese cono impedía el paso de la luz para el interior del ojo. Entonces eso generaba una distorsión de la visión. Yo no sabía, no tenía idea, ¿verdad? Porque justamente es una enfermedad congénita que aparece, ¿verdad? Y nunca escuché. Él me explicó todo, ¿verdad? Claro que entendí así de una, ¿verdad? Que es una enfermedad de la córnea, donde la córnea se va deformando en forma de cono, y si se rompe, bueno, había necesitado un trasplante, entonces para atajar la córnea me pusieron esos anillos intracorneales. Él me tuvo que explicar desde cero qué era. Así me explicó cómo era y cuál era el tratamiento que tenía que hacer y la cirugía que me tenía que hacer. Que tenía una malformación y que no estaba entrando la luz por donde debía de. Por el color me explicaba, porque me hizo un análisis que marcaba con los colores y me explicaba, este lado está más inclinado y el otro lado está bien, así. Bueno, y ustedes le tuvieron que explicar, como me explican a mí y a todos nosotros, de cero para poder entender, ¿verdad? Sí, claro. Primero por la desesperación, ¿cierto? La mala imagen, la mala calidad de vida, el trabajo les impedía, son profesionales, Sí. etcétera, etcétera. Entonces hay que tomar la decisión en el momento oportuno. Así que tenemos que explicarle para que tomen lo más rápido posible y actuar en consecuencia, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a seguir hablando del tema, tenemos que hacer un pequeño corte, vamos a seguir charlando sobre esto, vamos a seguir viendo los testimonios de los pacientes, y después yo quiero ya escuchar cuando ellos cuentan después de la operación, cómo se sintieron, cómo fue el postoperatorio, todo eso. Despacito, pero vamos a llegar a eso, volvemos ya. Bueno, y ahora nuestros invitados van a explicar 2 procedimientos de cirugía en tiempo real. Vamos a ver y ellos nos van a explicar. Vamos a ver las imágenes y nos van a ir diciendo qué es lo que se están haciendo. El primer material es cirugía de anillos intracorneales y el segundo material, cirugía de trasplante de córnea. Vamos, por favor. Bueno, ahí se ve, primero que nada, debemos saber que para hacer anillos hay que tener un astigmatismo bastante alto, y esto se hace para regularizar eso, para intentar estabilizar el grado, ¿verdad? Sí. Y como está muy cónica esa córnea, disminuir ese encurvamiento que tiene en la parte central que nos hace ver distorsionado. Entonces, para eso se introducen, se calcula a partir de un nomograma qué tamaño de anillo, qué grosor de anillo va a llevar el ojo. Entonces se hace de esta manera con una pequeña incisión por la cual tienen que ingresar este anillo, sí, a un 80% del espesor corneal, que se mide todo eso con la topografía. Sí. Se introduce este bisector, se llama una cuchilla circular que separa la capa en la cual va a entrar el anillo. Ahí se ve cómo Va entrando. girando va separando las capas, Sí. aproximadamente al 80% del espesor de esa córnea. No puede quedar muy superficial para arriba ni para abajo, porque Ese es el anillo. ese es el anillo. Ese es el anillo que vemos. ¿Cómo es la mitad? No, a ver.
Ese es para una parte. Ah, mira vos cómo es. Se Es introduce. realmente un segmento de anillo. Claro. Es un segmento. Y ese segmento se va introduciendo en el espesor de la córnea y se ubica ya con el previo plan quirúrgico en el lugar exacto donde hay que aplanar. Exacto. Puede tener un segmento o dos segmentos, dependiendo Porque al del... decir anillo yo pensé que era anillo, redondito así. Existen varios tipos de anillos. Ajá. Existen. La mayoría de lo que más frecuentemente usamos son los segmentos. Ya. ¿Sí? Y esos segmentos son de varios grados. De acuerdo a la extensión del astigmatismo se van poniendo. Y hay hasta de 355 grados, hay de 360 grados completos, hay todo tipo de anillos. Qué capos que son. Y diferentes Les tengo que espesores decir eso, también, doctores. ¿eh? Qué capos que son para hacer esto así. Y tener toda la experiencia y todo el equipamiento también, que es importante, como decís vos. Eso se hacen todos los cálculos, ya hace la Sí. computadora, hace todo el cálculo de milímetro y Así todo mismo. eso. Él nos ayuda porque la Sí. mayoría del cálculo final decidimos nosotros. Claro. Ah, Ahí los anillos, los segmentos tienen espesores diferentes, tamaños diferentes, Claro, usted tiene que dependiendo del grado. La misma incisión que habrás visto en un principio, Sí. que se hace con un bisturí de diamante, tiene que tener tantas micras y nosotros calculamos cuántas micras. Por ejemplo, 400 micras, y 400 micras se deben cortar para introducir esas cuchillitas donde va a entrar, como dijimos, el segmento. En algunos casos, dependiendo de la cantidad de astigmatismo, se usa o un segmento o dos segmentos, dependiendo, para que eso moldee y la córnea adquiera otra vez la forma y ayuda a mejorar la visión de y los esto, pacientes. una vez terminado esto de los anillos, ¿la persona ya ve bien? O sea, se paró el queratocono, De acuerdo, pero de acuerdo a la cicatrización se va estabilizando el grado, la graduación, sí, la sí. refracción. No para de avanzar el queratocono. Esto estabiliza el grado. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, esto es anillo intraestromal. Sí. En muchos casos vos vas controlando la evolución y en algunos casos se combinan los dos tratamientos. El anillo más el crosslinking, es decir, estabilizamos el grado y la evolución de la enfermedad. Entonces, estos anillos, a diferencia del crosslinking, que no es mejoría visual, sino estabilidad de la capa de colágeno, estos anillos mejoran la agudeza visual. Pacientes que veían distorsionado, que veían mal, que no distinguían, como los segmentos regularizan el grado de astigmatismo, pueden volver a ver. En la mayoría de los casos se recupera, se ganan líneas de visión y pueden llevar una vida lo más cercana a lo normal. Entonces, hay mezcla de tratamientos también, dependiendo de cada caso. Bueno, y ahora vamos a ver otra cirugía que es la de trasplante de córnea y nos van a ir explicando también. A ver. Ahí vemos el cono, Sí. la deformidad de la córnea. Entonces se hace un corte en la misma, la zona afectada, con una cuchilla que se llama trépano, que elimina de manera circular la córnea mala, digamos, Sí. y se coloca una de un donante. Sí. Una córnea ya previamente estudiada. Y se hacen unas suturas, lleva de 16 puntos, que van dispuestos de manera como un reloj. Sí, radiaditas, bien radiadas. Esa es la otra técnica, sí. Esa es la técnica de trasplante lamelar, en la cual se cambia solamente una capa. Ajá. Ya no completa, sino una No capita. todo el espesor corneal, Ya. no se hace el corte completo. Se quita la capita afectada y se introduce solamente la capa afectada, que es el endotelio, como Dice ahí ahí. muestra. La parte interna, es decir, la capa interna. de La capa córnea. interna. Y hay otra. Ahí está. ¿Y eso? Ahí se ve cómo se va a introducir la... Ahí se retira la Ahí capa. se retira la capa enferma. Fíjate Enferma, bien que cómo es se muestra bien cómo se va retirando. Esa es otra El técnica. endotelio. Esa es otra Exactamente, técnica. otra técnica. Eso es líquido. Ese es un líquido conservante, donde está ahí la córnea que vamos a inyectar. Ah, ya. Ahí vamos a levantar con algo. Parece ciencia ficción y es real. Sí. Fíjate cómo se inyecta. Ahí se inyectó dentro, se Se sacó retira. se retira el tejido enfermo, se inyecta
Fíjate ahí. Y ahí se despliega. Tenemos que desplegar, ¿no es cierto?, la córnea. Y se vuelve a pegar al endotelio, solamente ese segmento, esa porción del endotelio. Se inyecta un poquito de aire y eso se pega. Y Qué fantástico. es una técnica, estas son las técnicas más nuevas que tienen las ventajas de que no existe rechazo. Todo lo demás hay que cuidar el rechazo por el problema antigénico, y aquí también la recuperación visual es más precoz. El tiempo en que puede recuperar la visión sea corta, a diferencia del otro que nos lleva casi un año. Casi no existe rechazo en estos pacientes. Entonces, el astigmatismo que puede quedar con la córnea que operamos en el trasplante, donde sacamos todas las capas, es muy pequeño. Entonces, la calidad de la visión, la recuperación y el rechazo están disminuidos casi en un enorme porcentaje. Qué genial. Bueno, y ahora quiero continuar con los testimonios de los pacientes. Vamos, por favor. ¿Cómo fue la cirugía? La cirugía es algo así, tu corazón late, porque en un momento te abren los ojos y te ponen así, sin miedo, parece tipo una gasa transparente en el ojo y te tapan todo el cuerpo. Y después te ponen la anestesia en sí, para no sentir los equipos que van tocando el ojo. Y conversaban, hacían chistes, es tranquilo así como ahora, así, normal. Duró 22 minutos, la primera, en 22 minutos, y la otra creo que 15. El que estaba peor me hice primero, para no quedarme con un ojo, o sea, sin ver prácticamente. Lo que recuerdo de ese momento fue, sí, que tenía muchos nervios, me acompañaron mis padres, y también recuerdo todo el proceso tratando de anestesiar toda la zona, y nada, después ya quedé dormida. Y me comentan que estuve aproximadamente 2 horas en sala de operaciones. Luego salí, el doctor me dio el alta inmediatamente. Nunca tuve ninguna cirugía. Fue rapidísimo, que a mí misma me sorprendió porque yo soy odontóloga, pero duró media hora nomás. Y yo misma me sorprendí porque era muy rápido todo, sentía, porque él también me iba diciendo. En media hora, así rapidísimo, salí caminando otra vez. Claro que por los cuidados y eso me pusieron así en silla de ruedas, digamos, hasta abajo, pero después sin problema. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y cada uno tuvo una operación diferente, ¿verdad? Sí. Marcos, a ver, un poquito, y Livia sí tienen los segmentos. Sí. La doctora tiene una cirugía de un solo ojo, un segmento, y Marcos tiene 2 segmentos en cada ojo, o sea, pero es los dos porque el cuadro era mucho más complejo. Entonces, dependiendo de cada caso, se hace el análisis y la decisión de qué tipo usarían en estos casos. Qué genial, pero lo lindo es que vemos el testimonio, porque todo el mundo se pregunta, ¿y cómo va a ser? ¿Y qué voy a sentir? Y todo. Bueno, y seguimos con nuestros invitados a quienes le grabamos, a ver que nos cuenten. ¿Qué sucedió luego de la cirugía? Y al día siguiente ya estuve otra vez con el doctor. Me revisó a ver qué tal quedó y me dieron algunas indicaciones de mantenerme acostado siempre, boca para arriba, usar unas cuantas gotas cada cierto tiempo, no hacer esfuerzo. En calidad de vida mejoró bastante. Hay mucha diferencia en lo que era antes y en lo que es ahora, y es demasiado la diferencia. Una alegría inmensa estar sin anteojo en los tableros colectivos prácticamente. Ahí ese era levantarse por la mañana y tratar de diferenciar a dónde iba el colectivo en que estaba viniendo. Y esa era mi prueba de fuego. O sea, si no veo el bus y que dónde va, no sé, no funcionó, pero funcionó. Calidad de vida tengo ahora. Después de una semana me controló otra vez y después de 2 meses me sacó la sutura. Pero yo nunca me di cuenta que tenía eso. Al instante así, veía así exactamente las letras, ¿verdad? Sin tener que concentrarme. Yo nomás también de miedo no veía la tele, eso, ¿verdad? Para descansar un día, ¿verdad? Pero él me dijo, no, yo no te prohibí eso, puedes ver todo como si nada. Yo pensé que tenía que tomar mucho más cuidado, ¿verdad? Pero no, así al instante de salir la cirugía y claro, es descansar un tiempo, esa noche y al día siguiente ya sin problema. Estuve de reposo 2 meses aproximadamente. Tuve que usar un parche para proteger la zona. Prácticamente todos los medicamentos eran en gotas y empecé a consumir corticoides para evitar justamente el rechazo del órgano. Al momento de ir retirando el parche,
noté ya una diferencia en cuanto a la calidad de la visión. Claramente veía mejor con el ojo izquierdo, que era el ojo operado, que con el ojo derecho, por ejemplo. Y continuamente iba a controles con el doctor para ver cómo evolucionaba el trasplante. Qué genial. Bueno, yo le quiero preguntar, tenemos que ir al corte, le quiero preguntar, ¿por qué hay una chica que usa lentes todavía? ¿Cómo es el tema? Como el grado es idealmente alto, la mayoría del grado se disminuye con los segmentos, pero luego es necesario de nuevo usar o anteojos o lentes de contacto que puedan corregir el residuo de graduación que, Claro, para tener una visión perfecta. que queda. Una Ya. visión acabada y más fina, exactamente. Perfecto, súper claro. Tenemos que hacer un pequeño corte a la vuelta, parte final, pero tenemos todavía un tiempito, unos minutitos para seguir viendo testimonios. Volvemos ya. Muy bien, estamos en la parte final, tenemos unos minutitos, quiero aprovechar todos estos minutos y vamos con este último material del testimonio de los pacientes. ¿Qué consejo puede darle a la gente que tiene el mismo problema y no ha ido al oftalmólogo? Yo les recomiendo y les aconsejo dos cosas. Primero, que asuman que tienen una enfermedad, es el primer paso para solucionarla. Y segundo, que no se rindan. Esta enfermedad es una enfermedad progresiva y para cada estadio de la enfermedad tenemos una alternativa de solución. Hay un mecanismo para evitar que la enfermedad avance, ponerse en manos de un buen especialista y seguir las indicaciones del oculista. Pero si llegara a darse el caso en que la única alternativa fuera realizarse un trasplante de córnea, yo soy un claro ejemplo de que la cirugía funciona porque hoy en día tengo una visión espectacular, realmente se nota la mejora. Que tomen en serio su salud, ¿verdad? La diferencia, claro, está en consultar a tiempo por cualquier cosa, consultar con un especialista que sí sepa. Buscar, investigar y siempre hay algo que están esperando por nosotros en algún momento y para encontrar la salida, digo yo. Porque yo ya estaba resignado, ya no hay más vuelta. Y funcionó. Estoy ahora sin anteojo y bien. ¡Qué genial! Ese colorín colorado y vivieron felices toda la vida. Me encantó eso, el resultado y ver diversas personas, diferentes problemas, mismos doctores que solucionaron el tema. Me encantó de verdad. Bueno, este programa está levantando mucha consulta. Tenemos muchísimas preguntas, pero poquísimo tiempo. Entonces vamos con esta consulta que están llegando en redes sociales. A ver. Patricia de Bella Vista dice, ¿existen casos en los que se debe realizar más de un procedimiento para tratar el queratocono? Sí, como habíamos visto anteriormente, están los que son para detener la progresión, que es el crosslinking. Están los que son para mejorar la visión o disminuir el grado lo máximo posible, que son los anillos o segmentos intracorneales, y los casos más avanzados, de los cuales intentamos no llegar a eso, son los trasplantes de córnea, ya sea total o los lamelares, solo una capa. Entonces sí, esos en combinación. Después de eso se puede usar anteojos, lente de contacto o alguna cosa más que ayuda a mejorar todavía más y afinar más todavía la visión. Entonces toda esa combinación ayuda a mejorar la visión. Claro, pero primero es frenar el avance, ¿verdad? Para que no siga avanzando y después ver mejorar la visión. Ese es el concepto actualizado. Estuvimos en los últimos cursos de la Sociedad Europea de Cirujanos de Segmento Anterior en octubre, ¿sí? Y el mensaje para todos es tratarlo lo más precoz posible. Antes uno controlaba la evolución, iba viendo, y nos dicen hoy día que cuanto más precoz tratemos, o sea, cuanto más precoz
esas fibras de colágeno la podamos endurecer, los resultados son más seguros y evitamos la progresión. Ese es el mensaje que tenemos que dejarle a la gente, o sea, consultar a tiempo y tratarse lo más precoz posible para detener la evolución de ese cono. Así es. Bueno, la gente, ustedes ya están saliendo el número de teléfono de los doctores y toda la clínica INGI es espectacular, están todos invitados a consultar, porque muchas veces, por lo que vimos, uno puede tener queratocono y no se da cuenta que tiene, o sea, no ves viendo más, no llega todavía eso de no ver casi nada. Exacto. Sino que hay problemas de visión y dice, bueno, y vamos dejando y va pasando el tiempo y eso va aumentando, o sea, hay que hacer esa consulta preventiva para ver qué onda, cómo están mis ojos y mi visión. Así mismo. Normalmente a la adolescencia es en la edad en la que se detecta principalmente. Entonces cualquier cambio o progresión o va empeorando la visión o el grado va aumentando muy frecuentemente, hay que buscar, hay que ver, hay que sospechar de que puede ser esto. Y si está asociado a alergia, si se frotan mucho los ojos, si hay muchas molestias o distorsión con la visión, y asociada a esas molestias hay que hacer estudios más profundos para detectar y descartar si es esto. Ese síntoma de frotarse los ojos y le pican los ojos parece algo que no es importante. Todos los pacientes con queratocono le pican los ojos. Impresionante, es un síntoma que podés casi sospechar de que hay la enfermedad porque se están frotando permanentemente y es un signo inequívoco que no debe dejar de tenerse en cuenta. Perfecto, bueno, ahí está el tip final. Quiero agradecerles a mis invitados, el doctor Walter Martínez Gil, al doctor Walter Martínez Torres, oftalmólogos, por la presencia en el programa. Muchísimas gracias, da gusto cuando vienen los dos y nos traen todo este material de testimonios de sus pacientes. Al contrario, Viviana, estamos felices de estar aquí mostrando lo que hacemos, los resultados, hablando de prevención, ¿cierto? Para que la gente conozca algo que parece tan raro, queratocono, una cosa que no se escucha nunca, pero que es latente y que está en crecimiento. Entonces, cuanto más precoz, los resultados siempre son auspiciosos. Sí, muchísimas gracias por darnos esa oportunidad de poder compartir esta entidad que no es muy conocida por la mayoría de las personas. Entonces, para nosotros, algo que manejamos y sabemos y que pueda ayudar a la gente, genial. Perfecto, muchísimas gracias y los esperamos en un próximo programa. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.